Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa hora de la noche. Sean bienvenidos a una enseñanza más de Escuela Profética. Amén. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Espero que tenga sus apuntes, su cuaderno para hacer apuntes, su lapicero. Si tienen, no sé, alguna su tacita de café, de chocolate, para que se la pueda tomar mientras estudiamos la palabra. Amén. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Mis hermanas, usen su velo en el nombre de Jesús, amén. Padre bendito que estás en el cielo, y venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor. Primeramente dándote gracias por tu amor y por tu misericordia, Padre eterno. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestra infidelidad, tú permaneces fiel y nos tienes una vez más acá, Padre bendito, para aprender de tu palabra, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, que sea en mí, Padre bendito, tu Espíritu, habla de mi boca, Señor. No salga de mí cosa, Señor, que tú no hayas puesto, Padre eterno. En el nombre de Jesús, Señor, hoy quitamos toda humanidad de mi vida, Padre eterno, y que sea tu Espíritu Santo hablándonos a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, prepáranos, Señor amado, para poder escuchar y recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Amén y amén, Señor. Amén, que el Señor le bendiga. ¿Cómo está? Ahí ponga en sus comentarios cómo le ha ido. Bendecido en el nombre de Jesús, amén. Vamos a estudiar, el tema de hoy es tiempo del despertar profético. Ahí sí que el Señor sabe el momento en el que tiene preparada una palabra, y la palabra es específica para un tiempo. La palabra ya está predestinada para el tiempo que el Señor ya marcó con anticipación. Entonces, en el nombre de Jesús, le repito el tema, es tiempo del despertar profético. Amén. Es tiempo del despertar profético. Vamos a empezar con el tema. Vamos a Isaías 50, 4 y 5. Amén. Ahí acompáñenme con su Biblia. Vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Isaías 50, 4 y 5. Dice Margarita Calo que está bien, gracias a Dios está bendecida, amén. Qué bendición que estemos bien, ¿verdad? Porque ahí sí que el Señor nos muestra su misericordia en nuestro bienestar. Y gloria al Señor, ¿verdad? Que estamos bien. Entonces vamos a leer acá Isaías 54, 5. Dice la palabra del Señor. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Entonces, vamos a dejar en reposo este texto y vamos a pasar a Efesios 5, 14 al 17, amén. Efesios 5, 14 al 17. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Efesios 5, 14 al 17. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Amén. Vamos a Isaías 61. Isaías 61. Dice la palabra, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.
Entonces, con los 3 versículos que hemos leído hasta ahorita, ¿qué tema estamos tocando? Tomando en base los versículos que hemos leído, que es Isaías 54 y 5, Efesios 5, 14 y 17, Isaías 51. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor a través de su palabra? Amén. Si nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando leemos estos versículos, lo que tienen en común es que nos están hablando de un despertar, ¿verdad? Entonces el Señor nos está exhortando para que haya un despertar en nosotros. Y en esta noche nos va a hablar en el despertar profético. Amén. Me llamó mucho la atención Isaías 54 y 5 porque vamos a leerlo una vez más, amén, para que lo tengamos ahí más fresco, amén. Isaías 54 y 5. Dice Jehová, el Señor me dio lenguas de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios, amén. Entonces acá a mí me llenó mucho este versículo porque dice despertará mañana tras mañana, ¿verdad? Entonces a veces nosotros estamos tal vez dormidos, ¿verdad? No en un sueño profundo, pero sí estamos adormitados, ¿verdad? Y ese adormecimiento en nosotros hace que nuestros sentidos no estén agudizados a lo que el Señor nos quiere dar o a lo que el Señor está hablando a nuestras vidas y lo pasamos por alto, ¿verdad? Entonces, a mí me llenó mucho esto porque me da una esperanza, ¿verdad? Porque dice que despertará mañana tras mañana nuestro oído. Esto quiere decir que pueda que estemos dormidos hoy, ¿verdad? O que estuvimos dormidos ayer, pero que hoy podemos despertar por la misericordia del Señor, porque el Señor en su infinita misericordia va a llamar nuestra atención y nos va a decir, nos va a ayudar a tener ese discernimiento y poder detectar ese adormecimiento en nosotros. Y media vez esté detectado en nosotros por la misericordia del Señor, ¿verdad? El Espíritu nos va a redarguir y nosotros vamos a empezar a actuar. Como decía nuestro pastor en la prédica de los tibios, ¿verdad? A veces nos vemos de una manera diferente a la que el Señor nos dio y pueda ser ocasionado por un adormecimiento espiritual, que nosotros no estemos conscientes de cómo estamos espiritualmente y solo estemos juzgando y no nos estemos juzgando internamente, ¿verdad? Entonces, si el Señor nos está llamando a despertar, ¿verdad? En los versículos que hemos visto en los diferentes libros de la palabra, es porque en más de algún momento nos hemos adormecido proféticamente, enfocándolo en el despertar profético que vamos a ver hoy. Como pueblo profético necesitamos tener un despertar dentro de nosotros para poder despertar a la luz del Señor y empezar a trabajar los dones que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y no solo se queda en tener ese despertar, ese reaccionar de Señor, ¿en dónde estoy? ¿Cómo pudo pasarme esto, verdad? ¿Cómo me quedé estancada? Ahora que abro mis ojos, despierto y veo que no estoy donde tú quieres que esté, voy a actuar. Entonces aquí viene la segunda cosa, ¿verdad? Que no solo es ese acto de despertar, sino también tenemos que actuar. Entonces, después de despertar, nuestro segundo paso es levantarnos y actuar, hacer algo, ¿verdad? Y nosotros como pueblo profético, donde el Señor se manifiesta, ahí sí que por misericordia en nuestras vidas y habla a su pueblo para perfeccionarlo, para exhortarlo, para animarlo, ¿verdad? Por medio de nosotros debemos de actuar y mostrarle al mundo la verdadera luz que está en nosotros, porque acordémonos que nosotros somos un libro abierto, ¿verdad? Y que las miradas están puestas en nosotros y si nosotros, nuestro caminar, nuestro obrar no está
conforme al corazón del Señor, es decir, que no tiene la luz de Cristo o no refleja la luz de Cristo, entonces vamos a ser señalados. Y nosotros que somos pueblo profético, debemos de tener más cuidado en esta área, ¿verdad? Porque no podemos permitir que el nombre del Señor sea manchado por nuestra culpa, ¿verdad? Nosotros que ya tenemos tal vez un poquito más de madurez, debemos también de entender que debemos de cuidarnos más para reflejar esa luz del Señor. Cuando nosotros tenemos la luz de Cristo, vamos a tener esa capacidad de discernir en dónde estamos y cómo estamos para poder ir mejorando nuestro actuar, ¿verdad? Y poder decir, Señor, perdóname, y en el nombre de Jesús empezar un nuevo despertar, como decía la palabra en Isaías 54:5, que el despertar es mañana tras mañana, ¿verdad? Porque durante el día puedan haber muchas luchas, ¿verdad? En nosotros, porque como dice su palabra, que nosotros peleamos no contra sangre y carne, ¿verdad? Sino contra las potestades que hay en los ambientes. Entonces, pueda que nos tiraron un dardo y ese dardo sí nos vino a impactar. Entonces, igual siempre no nos tenemos que quedar estancados ahí, sino que en la mañana, ¿verdad? O debemos de anhelar un nuevo despertar. Como pueblo profético, recordemos que como llevamos la palabra del Señor, ya sea por medio de una profecía, de un sueño, de una visión, de palabra de ciencia, ¿verdad? Cualquier don que el Señor nos haya dado, nosotros llevamos su palabra. Entonces, como sabemos, la palabra es el pan, ¿verdad? Está representado en el pan. La palabra del Señor, nosotros nos convertimos en ese pan, ¿verdad? Y debemos de ser un buen pan para que la gente nos coma, ¿verdad? No ser un pan que sea desagradable, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a hacer ese pan agradable? Ahí sí que ayudando, no ayudando, sino que dejándonos moldear por el Señor. Amén. Como les decía anteriormente, ¿verdad? Si se nos está exhortando de una u otra forma, que tenemos que despertar, que tenemos que obrar de la manera en que Cristo nos marcó, ¿verdad? Tenemos que seguir su caminar, es porque lo necesitamos, ¿verdad? Porque no siempre vamos a estar en un nivel alto espiritualmente hablando, porque como humanos siempre, tal vez en más de algún momento, vamos a perder nuestra mirada, ¿verdad? Y nuestra mirada ya no va a ser el Señor. Sino que vamos a tener tal vez la mirada puesta en la tierra, ¿verdad? En el caminar de alguien más. Vamos a poner atención tal vez en el afán o en las responsabilidades que tenemos. Y entonces al perder de mirada al Señor es cuando empezamos a tambalear en nuestro caminar y pueda venir un discernimiento, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que estamos dormidos o cómo identificamos eso, verdad? Cuando yo estaba estudiando este tema, una de las cosas que vi fue la envidia, otra de las cosas fue el aborrecer a nuestro hermano, ¿verdad? Que esto nos da ceguera. Para ver un poquito más de esto, vamos a Primera de Juan 2:11. Perdón. Primera de Juan 2:11. Primera de Juan 2:11 dice la palabra: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, como vemos acá, podemos estar ciegos o quedar ciegos, ¿verdad? Por aborrecer a nuestro hermano. Siempre se nos ha inculcado que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tener ese amor filial, ¿verdad? Entre hermanos.
Y acá dice la palabra del Señor que el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Entonces, al yo aborrecer a mi hermano, yo siento que es un poco delicado, ¿verdad? Porque cuántas veces no nos ha agradado el actuar de un hermano nuestro, ¿verdad? Cuántas veces la actitud que tuvo alguien o cómo me miró, o cómo me saludó, o cómo no me saludó y así nos van a empezar a crear esa cosita en nuestro corazón, ¿verdad? Donde van a empezar a haber roces entre mi hermano y yo. Entonces, aquí tenemos que tener bastante cuidado, ¿verdad? Tratemos de dejarle todas nuestras cargas al Señor para que Él nos vaya moldeando conforme a su corazón, porque ahí sí que quien pierde en sí somos nosotros al aborrecer a nuestro hermano, porque dice que nosotros andaríamos en tinieblas y que no sabríamos a dónde iremos, porque las tinieblas han cegado nuestros ojos, no vemos más allá y a veces a mí me pasó cuando empecé a ir a la iglesia ahí a Veraca, ¿verdad? A la de veras que a mí no me agradaba una persona porque habíamos tenido un pasado, ¿verdad? Y no me agradaba y era bien difícil poder ir a la iglesia y concentrarme en adorar al Señor cuando esta persona estaba al frente, ¿verdad? Yo sentía que como que se empezaba a crear un muro y ya ese muro me topaba y no me dejaba meterme a la presencia del Señor, ¿verdad? A pesar de que antes, antes de llegar a la iglesia yo disponía mi corazón y decía, no, hoy no le voy a poner atención a esta persona y yo voy a adorar al Señor y qué me importa, ¿verdad? Pero ya cuando yo la miraba era como, ay, la gran vaya, ahora cómo le hago, cómo adoro, qué difícil es, porque yo trato, pero ahí sí que literalmente se siente como empieza a construirse ese vallado, ¿verdad? Y nos empieza a interrumpir. Entonces, cuando a mí me pasaba esto, pasé así como una semana y yo así como que en mi casa sí podía orar y podía meterme, pero en la iglesia no, por esta riña que yo sentía con esta persona, ¿verdad? Y esta persona ni en cuenta de lo que yo sentía. Y entonces al final me atreví a hablarle, vaya a decirle, mira, tal y tal cosa me está pasando contigo y la verdad es que yo no quiero una interrupción entre el Señor y yo y así, ¿verdad? Y logramos hablar y cuando hablamos justamente me di cuenta que esta persona nada que ver con lo que yo pensaba o con lo que yo sentía, sino que era yo sola la que me estaba cargando. Y entonces ahí me doy cuenta que la palabra del Señor no se equivoca, ¿verdad? Porque dice que el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Entonces, en mi caso, todo este merequetengue me quitaba como que el enfoque, me quitaba la mirada de tener mi mirada fija en el Señor y me estaba yo perdiendo una bendición y estaba en otro lado donde no debía estar pensando cosas que no deberían de ser, ¿verdad? Entonces cuando nosotros ya llegamos a una madurez vamos a poder discernir qué es lo que nos está topando o qué es lo que nos está molestando y vamos a poder acercarnos al Señor con transparencia y decirle, Señor, siento esto y ayúdame, ¿verdad? Y el Señor va a orar en nosotros. Entonces tratemos de amar a nuestro hermano y ahí sí que no tomarla personal porque a veces si no nos saludan no es porque el hermanito no quiera o porque le caigamos mal, sino que es porque simplemente ese día no era el día del hermano, ¿verdad? O tal vez se le pasó o cosas así. No tomemos las cosas personales y creemos esas riñas con los hermanos porque no nos va a traer nada bueno, ¿verdad? Entonces vamos a primera de Juan 3:15. Dice la palabra del Señor: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.
Entonces acá ya está un poco como que más elevado, ¿verdad? Más subido de tono, porque no solo andamos en tinieblas, sino también al aborrecer a nuestro hermano, somos homicidas, ¿verdad? Porque cuando uno aborrece a alguien, ahí sí que a veces sin pensar uno solo suelta, ¿verdad? La palabra, y a veces son palabras de maldición y ahí yo estoy destruyendo a mi hermano o lo estoy condenando o estoy declarando algo contra él que no, primero no me compete, ¿verdad? Hacer declaraciones contra mi hermano y segundo pueden lastimarlo a él, ¿verdad? Entonces, sí es bastante peligroso el aborrecer a mi hermano, ¿amén? Entonces, vamos a Mateo 6, 22, 23. Amén. Usted ponga amén ahí en los comentarios, porque uno se siente a veces como que está hablando solito. Mateo 6, 22, 23. Amén. Dice la palabra del Señor. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Vamos a Primera de Juan 1:5. Vamos a regresar a Primera de Juan 1:5. Amén. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Amén. Aunque, como dice la palabra en Mateo, ¿verdad? Que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Entonces, a veces nuestra mirada se enfoca en cosas que no debemos, ¿verdad? Y que solo nos van a contaminar, tanto espiritualmente, ¿verdad? Estar viendo el caminar de alguien más, o estar viendo, a la gran, mi hermana acaba de venir a la iglesia y ya lo pusieron en un cargo alto, y eso a mí me da mucha envidia, entonces no me estoy enfocando en lo que el Señor quiere. Y también acá también puede entrar qué es lo que estamos viendo físicamente, ¿verdad? Tal vez estamos viendo alguna película, algún post, o alguna serie o algo que no esté llenando nuestra vida, que no sea de edificación, sino que solo nos está manchando, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? No demos como libre albedrío a ver lo que se nos antoje, pero como dice la palabra también en Juan, en Primera de Juan 1:5, que dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces en el Señor nosotros vamos a tener esa luz, ¿verdad? Porque Él es luz y como es luz nos va a transmitir de su luz. Dice la hermana Claudia que es como si lo matara con palabras de maldición, dice, regresando a lo que estábamos hablando anteriormente, de aborrecer a nuestro hermano, ¿verdad? Así como hay palabras que bendicen a nuestros hermanos, hay palabras que los maldicen y causan una muerte en él, ¿verdad? Vamos a, permítame aquí, Juan 8:12. Yo estoy leyendo la Biblia de la Reina Valera, pero si usted tiene una versión más bonita, dijera, y quiere compartir cómo aparece el texto en su versión, póngalo ahí en los comentarios, ¿verdad? Porque a veces se entiende mejor con otras versiones.
Juan 8:12, amén. Juan 8:12 dice la palabra. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a Juan 12:35. Juan 12:35, ¿no? Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Amén. Entonces, si vemos acá, ahí sí que, como dice este versículo, me impactó bastante porque dice que debemos de andar en la luz para que no nos sorprendan las tinieblas, ¿verdad? Dice la palabra, vamos a leerlo otra vez. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. ¿Amén? Entonces debemos de creer en el Señor, ¿verdad? De aprovechar que la luz del Señor nos está alumbrando para poder enderezar nuestro caminar, para poder actuar conforme al corazón del Señor. Porque de veras, hermanos, que usted se descuida un momentito y en ese momentito ya pudo haber manchado su vestidura, ya pudo dejar o abrir alguna puerta para que las tinieblas entren en uno, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar constante en la luz, estarse llenando del Señor, porque el Señor es luz en nosotros, ¿verdad? Y como dice la palabra, que debemos de andar en la luz para que seamos hijos de luz, para que seamos hijos del Señor, a pesar de que nos cueste, ¿verdad? Porque no es fácil mantener un nivel espiritual, porque en algún momento nos pueden el enemigo tirar un dardo, o nosotros podemos abrir alguna puerta que nos vaya a afectar, ¿verdad? Y pueda destruir lo que costó un montón llegar a construir, porque así que hablando con sinceridad, nos damos cuenta que construir algo en los caminos del Señor es bastante difícil, porque tenemos que morir a nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos que dejar lo que a mi carne le gusta para que el Espíritu obre en mí y empecemos a construir una relación con el Señor, cosa que es bastante difícil, porque es más fácil que nos guste estar escuchando una canción a estar escuchando una prédica, por ejemplo, ¿verdad? Porque la canción, por ejemplo, acá donde yo vivo pasa una vecina nuestra, de veras que pasa todo el día escuchando canciones, y cuando uno se da cuenta, ¿verdad? Tal vez ya está pensando en la canción que acaba de pasar porque el vecino la puso. Y entonces nos damos cuenta que fácilmente caemos, que es bien difícil construir una relación y es bien fácil sabotearla, ¿verdad? O dejarla a un lado. Entonces debemos de procurar morir todos los días por el Señor, ¿verdad? Y como decía el versículo con el que empezamos, ¿verdad? Tener un despertar mañana tras mañana, ¿verdad? Señor, te fallé porque somos humanos y pues nuestra humanidad está ahí, ¿verdad? No es que seamos de hierro, sino que siempre va a haber tal vez algún desliz, ¿verdad? Pero siempre debemos de confiar en el Señor, que podemos tener ese despertar mañana tras mañana, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, amén. Nosotros necesitamos despertar como pueblo profético, necesitamos despertar y empezar a caminar en santidad para no tropezar. Y para eso, ¿verdad? Debemos de tener en nosotros esos
receptores de tinieblas, ¿verdad? Llegar a un punto en donde nosotros sabemos detectar, por decirlo así, ¿verdad? Sabemos discernir que lo que se nos está mandando es un dardo, por ejemplo, del enemigo, y nosotros rápido vamos ahí sí que a decirle al Señor que nos guarde, ¿verdad? Que el Señor nos ayude en esa cuestión, amén. Dice acá la hermana Margarita Lancerio, Margarita dice acá, pero yo ya me acostumbré a decirle Margarita Lancerio. No es que no aceptemos a su esposo, ¿verdad? Pero ya me acostumbré. Entonces dice ella, que su palabra sea luz en nuestro diario vivir y podamos ayudar a los demás a seguir esa carrera, estar unidos como hijos del Padre Celestial. Amén. Y eso es bastante cierto, ¿verdad? Que ahí sí que, aunque nos cueste, como decía nuestro pastor, ¿verdad? Encontrar el deleite en la palabra del Señor es un poco difícil porque hay tanto afán, ¿verdad? Y lamentablemente a veces nos dejamos llevar por el afán. Y entonces encontrar ese momento para deleitarnos en la palabra cuesta un poquito, pero tratemos de despertar a ese gusto, despertar a ese deleite, ¿verdad? Para que el Señor nos pueda ir formando y también ayudar a mi hermano que le está costando un poco, ¿verdad? También yo me adhiero al deseo del hermano Rubén Darío. Dice, Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Y a la gran que deseo tan bonito, ¿verdad? Y cuántos nosotros en nuestros amores con el Señor hemos deseado tener eso, ¿verdad? Tener ahí sí que una atmósfera, construir una atmósfera espiritual en donde solo lleguemos y pasemos así como deslizados, ¿verdad? Así rapidito a la presencia del Señor y poder llenarnos de Él para empezar nuestro caminar conforme al corazón del Señor. Porque si nos llenamos de Él, vamos a actuar como a Él le gusta. Entonces, como les estaba diciendo, ¿verdad? Tenemos que tener receptores de tinieblas, estar pendiente a qué es lo que estoy recibiendo, qué puerta abrí, qué hice, qué no hice y por qué estoy recibiendo esto, ¿verdad? ¿Por qué ahora no me siento con la luz del Señor? ¿Por qué ahora no me siento en esos amores con el Señor, ¿verdad? Debemos de despertar y tener esos receptores, ¿verdad? Y ser capaces de, cuando lo identifiqué, actuar, ¿verdad? Cuando identifiqué el error, cuando identifiqué el desliz, cuando identifiqué qué puerta abrí, actuar y en el nombre de Jesús empezar a orar, que el Señor cierre toda puerta que nosotros hayamos abierto consciente o inconscientemente. Entonces vamos a 1 Corintios 2:14. Amén. 1 Corintios 2:14. Dice la palabra del Señor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, como vemos acá, al tener al Espíritu Santo en nosotros, a andar en la luz, a construir un Señor, nosotros vamos a poder discernir lo que pasa en los ambientes, ¿verdad? Dice, tener ese discernimiento espiritual. Y como les decía, tener ese receptor listo, ¿verdad? Para detectar en dónde es que tomó ventaja tal vez las tinieblas de nuestra vida o en dónde fue que permitimos o que se abrió alguna puerta, ¿verdad? Vamos a Isaías 8:19 al 20. Amén. Isaías 8:19 al 20. Dice la palabra del Señor. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos?
a la ley y al testimonio. Si nos dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Entonces acá tenemos que ver, ¿verdad? Como les digo, tener esos receptores espirituales para detectar qué es lo que se nos está mandando, ¿verdad? ¿Qué es? Porque el enemigo es bien astuto y a veces quiere jugar con nuestra mente, ¿verdad? Pasar las cosas malas como si fueran buenas. Y tenemos que nosotros estar atentos y no dejarnos engañar, ¿verdad? Como dice acá, que si nos preguntaran los adivinos, dice, nosotros no tenemos que prestarle atención a lo que un adivino tenga que decirnos o a lo que todas esas cuestiones del horóscopo y todo eso digan, porque nosotros confiamos en el Señor, ¿verdad? Y dice acá, no consultará su pueblo a su Dios. O sea, si tenemos un Dios vivo, ¿por qué tenemos que andar creyendo en una palabra tal vez de un adivino o tal vez de alguien que se enteró de nuestra vida y ahora quiere hacerse pasar porque el Señor le dijo o le reveló? Entonces tenemos que discernir cómo se nos da esa palabra, tenemos que discernir qué es lo que se nos quiere dar y de dónde proviene, ¿verdad? Yo recuerdo que una vez se dio un caso en la iglesia en donde le hablaron a una hermanita y le dijeron, mira, cuida tales y tales cosas porque algo malo les va a pasar, ¿verdad? Así, llevándose a los grandes rasgos, ¿verdad? Y justamente la hermanita estaba como que a cargo de esas cosas y de verdad tenía que cuidar, ¿verdad? Y entonces uno se puede quedar así como que a la gran, y esta persona fue la primera vez que vino a la iglesia y ya me dijo justo lo que necesitaba, pero si estás viendo que esta persona no es constante en la iglesia, que de la nada llegó y no, ahí sí que el espíritu de uno discierne, ¿verdad? Y cuando van saliendo las palabras, el espíritu le dice, como que le da una pauta a uno de decir si yo es de mi parte o no. Y entonces cuando esta persona me contaba lo que le había pasado, dice que discernió, no recuerdo bien si ella discernió o si le dijeron que era un espíritu de pitonisa, ¿verdad? Que es un adivino. Entonces tenemos que nosotros estar atentos y pilas, ahí sí que para detectar qué es lo que se nos está dando. No tenemos que creer o dejarnos llevar por todo lo que se nos dice y tenemos que discernir si viene del Señor o no viene del Señor, ¿verdad? Entonces debemos de estar atentos a esto, ¿verdad? También para poder tener ese despertar, ¿verdad? Para que podamos luchar contra esas tinieblas, definitivamente necesitamos al Señor, ¿verdad? Porque solitos no los vamos a poder hacer, aunque nosotros nos creamos ya súper espirituales y yo puedo discernir y yo sé cómo manejar eso. Siempre vamos a necesitar al Señor, ¿verdad? Si no fuera por el Señor no hubiese ese discernimiento y además podríamos tomar las cosas de una forma que no sea correcta, ¿verdad? Vamos a primera de Timoteo 4:12. Amén. Primera de Timoteo 4:12. Amén. Primera de Timoteo 4:12. Dice la palabra del Señor, perdón, no es 4:12, sino 4:1 y 2. Dice la palabra, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, si vemos acá, el Señor nos está advirtiendo, ¿verdad? Nos está diciendo que en los postreros días algunos apostatarán de la fe porque escucharon espíritus engañadores y doctrinas de demonios, ¿verdad? Entonces, acá debemos de tener mucho cuidado, como les decía, que estamos no solo viendo, sino también qué estamos escuchando, con qué nos estamos alimentando. Nos han enseñado, ¿verdad?, que nosotros debemos de tener una sana doctrina y también que las ovejas escuchan la voz de su pastor y lo siguen, ¿verdad? Entonces debemos de estar escuchando lo que nuestro pastor nos está instruyendo y de una manera óptima sería escuchar solo a nuestro pastor, ¿verdad? Porque nuestro pastor conoce su rebaño, él conoce a cada una de sus ovejitas y nos va a ir dando la palabra según él considere que sea necesario, porque hay palabras o hay doctrina que no se puede dar, por ejemplo, a todo el pueblo porque se pueden confundir, ¿verdad? Dependiendo de lo que se les está enseñando. Entonces el pastor, como somos su rebaño, somos sus ovejitas, o él está a cargo de nosotros, él nos va a ir dando la palabra poco a poco y él va a ir viendo nuestro crecimiento, nuestra madurez, y entonces él va a ir discerniendo cuál palabra darnos conforme a nuestra madurez, ¿verdad? Entonces acá el Señor ya nos está advirtiendo, ¿verdad? Y nos está diciendo que muchos pueden apostatar de su fe por andar escuchando doctrinas de demonios, por andar escuchando espíritus engañadores. Entonces nosotros inteligentemente, para evitar un engaño, para evitar que nosotros tal vez en inocencia o en ignorancia más bien, creamos que nos estamos edificando bien, pero realmente lo que estamos escuchando no nos está edificando, sino que nos está llevando a tinieblas de una manera inconsciente. Entonces debemos de limitarnos a escuchar lo que nuestros pastores nos predican, ¿verdad? Para estar bien alimentados y fortalecidos, porque ellos realmente, como nos conocen, saben qué palabra necesitamos, o el Espíritu les dice, están pasando por tal y tal cosa, predica de tal cosa, porque así es, ¿verdad? Es como usted con sus hijos, si tiene hijos, ¿verdad? No le va a dar todo lo que ellos le pidan, o cualquier cosa, pues, sino que le va a dar lo que su cuerpo necesita. No les podemos estar dando chocolates todo el día porque no es bueno para su cuerpo, ¿verdad? Nosotros como adultos sabemos discernir qué es el mejor alimento para nuestros hijos, y así son los pastores para con nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a 2 de Pedro 3, 17 y 18. Amén. 2 de Pedro 3, 17 y 18. Dice la palabra del Señor: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, si vemos acá, como les decía, el Señor nos está despertando a ese conocimiento, ¿verdad? Nos está diciendo, tales y tales cosas van a pasar, entonces ustedes deben de prepararse para ese momento y no se deben dejar de engañar, ¿verdad? Y volvemos a la carga, ¿verdad? Es mejor escuchar a nuestro pastor. La palabra necesita el pueblo, amén. Si nos damos cuenta, el Señor acá nos está despertando antes
de que sucedan las cosas, antes de que nosotros caigamos en el error. El Señor nos está diciendo, en los tiempos finales va a haber mucha apostasía. Entonces, sujétense a su pastor, ¿verdad? Así parafraseándolo. Vamos a continuar, amén. Debemos de ir despertando poco a poco y, como les decía, ¿verdad? Tener ese despertar mañana tras mañana. Y eso nos va a ayudar un montón para no dejarnos engañar y meter en tinieblas. Vamos a Zacarías 4:9. Amén. Zacarías 4:9. A mí se me perdió Zacarías en la Biblia. ¿Tú lo tienes? Amén. Dice, acá estaba leyendo un comentario de la hermana Margarita Lancerio, ¿verdad? Y la verdad es que trajo un buen punto a colación, porque dice que ahora con el tema de las redes sociales, ¿verdad? Es bien fácil venir y escuchar a cualquier persona con una doctrina que no sea correcta, ¿verdad? Entonces, siempre debemos de escuchar a nuestro pastor para no confundirnos en otras doctrinas. Amén. Vamos a leer Zacarías 4:9. Dice, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos... Permítame que se quito esto. Acá lo tengo, ya lo encontré. Zacarías 4:9. Todavía no sé cómo puedo aquí. Perdón. Dice, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Entonces, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Entonces, si nos damos cuenta acá, el Señor también está avisándonos o está despertando antes de que sucedan las cosas, ¿verdad? Estamos en el despertar temprano, ¿verdad? Para que no nos sucedan las consecuencias de no haber despertado en el tiempo que era. Vamos a 1 Samuel 1:19. Amén. 1 Samuel 1:19. Primera de Samuel 1:19 dice la palabra. Y ella dijo, y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llevó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Entonces acá cuenta la historia de Ana, ¿verdad? Que ella estaba deseando a un hijo y ella dice que ella oraba, ¿verdad? Al Señor, ella tenía ese deseo, pero no solo quedaba en el deseo, sino también en el actuar. Y entonces dice que aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, estoy leyendo el que no es, dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá,
y el Cana se llevó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Entonces, si vemos acá, hay un despertar, hay un levantar, y es un levantar temprano, porque dice, levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Entonces, como les decía, ¿verdad? No solo está el despertar en el acto, Ana se despertó y también adoró al Señor, ¿verdad? Y que por ese despertar y ese actuar, el Señor se acordó de ella. Entonces, cuando nosotros ponemos eso, ¿verdad? De que ya conseguimos el discernimiento y ya sabemos en dónde estuvo el error y entonces ya nos ponemos a actuar, a pedir misericordia y a obrar conforme el corazón del Señor y tenemos ese despertar en Él, el Señor se va a acordar de nosotros, de nuestra petición, ¿verdad? Si vemos acá, Ana era una mujer despierta, ella no se dejaba como que no se dejaba vencer por los comentarios que le hacían por no poder tener hijos, ¿verdad? Sino que ella estaba enfocada en el Señor y ella estaba enfocada también en lo que quería y estaba orándole al Señor, ¿verdad? Para obtener lo que ella deseaba, que era su hijo. Vamos a Génesis 28, 18. Génesis 28, 18. Dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Entonces, si vemos acá, es el despertar de Jacob. Jacob venía de huir, ¿verdad?, de su hermano Esaú. Cuando vino Jacob y se recostó y tuvo el sueño donde estaba la escalera y los ángeles subían y bajaban, ¿se recuerdan de eso? Entonces, después de que él se despertó de ese sueño, dice la palabra del Señor que se levantó Jacob de mañana. Si vemos acá también se levantó temprano, ¿verdad? Y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Entonces, cuando nosotros despertamos, debemos derramar ese aceite, ¿verdad? Debemos de derramar nuestra alma delante del Señor, ¿verdad? Porque cuando uno viene al Señor, ¿verdad? El Señor en su misericordia, por medio de su Espíritu, el Señor nos redarguye, ¿verdad? Entonces, cuando estamos ahí redarguidos, debemos de derramar nuestra alma al Señor y tratar de que ese despertar sea día con día. Ahí sí que el Señor nos habla de muchas maneras, ¿verdad? Y Él sabe cuándo necesitamos la palabra. Tengo un problemita técnico ahí, pero esperemos que no nos afecte, amén. Yo les animo en el nombre de Jesús de que busquemos ese despertar cada día, ¿verdad? De que no nos dejemos dominar. Tal vez vienen dardos y vienen momentos difíciles, pero que no nos dejemos apachurrar, sino que digámosle, Señor, hoy fue un día difícil, hoy pequé contra ti, hoy tuve un desliz, pero en el nombre de Jesús, ayúdame a levantarme, a despertarme, a tener ese despertar profético, ¿verdad? Si ya no estamos profetizando, si ya no estamos teniendo esos sueños, si ya no estamos teniendo esas visiones, si ya no estamos teniendo esa intimidad con el Señor, en el nombre de Jesús que hoy sea nuestro despertar, ¿verdad? Vamos a terminar nuestro tema un poco corridito porque les digo, tengo problemas ahí con el celular. Y entonces vamos a dar terminado acá, solo por si quieres seguir leyendo con relación a lo del despertar. Nos faltó ver solo una cita, que es Josué 6:12 al 13, que es cuando Josué tiene ese levantar ya en la mañana, ¿verdad? Cuando el Señor le dice, mira, hoy es el último día para botar las murallas de Jericó, entonces hoy vas a dar esas 7 vueltas y vas a hacer esto y lo otro y lo otro. Entonces, esto lo puede encontrar en Josué 6:12
y 13, ¿verdad? Que ahí sí que cuando nosotros recibimos una palabra del Señor, tenemos que tener esa fe, esa certeza de que fue el Señor quien habló a nuestras vidas, ¿verdad? Que así como esta palabra me vino primero a tocar a mí, y entonces ahora, ¿verdad? En el nombre de Jesús espero que el Señor haga la obra y que haga algo en ustedes, ¿verdad? Si hemos dejado de buscar al Señor como lo buscábamos antes, si tal vez hemos perdido la intimidad con el Señor o hemos perdido ese fluir en nuestros dones proféticos, ¿verdad? Porque si usted los tiene es porque el Señor los predestinó. Usted fue predestinado para ese don y en el nombre de Jesús que podamos empezar a obrar, ¿verdad? A poner en práctica ese don, ¿verdad? Que lo empecemos a trabajar. Amén. Entonces, hoy quería hacer algo especial en esta noche. Vamos a hacer un acto profético. Si se recuerda, lo que se necesita para un acto profético es, por si alguien puede poner ahí, amén. ¿Qué es lo que se necesita para hacer un acto profético? Bueno, entonces para no agarrarnos tanto la tarde, ¿verdad? Lo que nosotros necesitamos para hacer un acto profético es fe, es creerle al Señor, es tener esa convicción que lo que voy a hacer va a dar un resultado espiritual. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, vamos a hacer un acto profético en esta hora. Vamos a orar y cuando yo diga la palabra despertar, usted proféticamente va a abrir sus ojos, ¿verdad? Y vamos a tener un despertar en eso que nos está costando ahorita, ¿verdad? Tal vez nos está costando tener intimidad, en el despertar en intimidad. Si nos está costando fluir en nuestros dones, en el nombre de Jesús vamos a tener un despertar en dones. Si nos está costando discernir, vamos a tener un despertar en el discernimiento. En todo aquello que nosotros necesitemos un despertar, lo vamos a tener en el nombre de Jesús. Proféticamente lo declaramos, amén. Entonces vamos a orar. Cuando usted escuche que yo diga la palabra despertar, abre sus ojos y pídale al Señor con toda su fe, pídale al Señor con esa convicción, ese despertar en el área en el que usted lo necesita. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Padre bendito que estás en el cielo, y venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor. Primeramente, Señor, dándote gracias por tu amor y por tu misericordia, Padre eterno, porque a pesar de nuestra infidelidad, tú permaneces fiel, Padre bendito. Porque a pesar de nuestra lejanía, Señor amado, tú permaneces ahí llamando nuestra atención a una comunión contigo, Padre eterno. Señor, tal vez hemos dejado, Señor amado, de cultivar esos dones, Señor. Tal vez hemos dejado, Señor amado, de tener intimidad contigo, Señor. Tal vez hemos dejado a un lado, Señor amado, tu palabra. Tal vez hemos dejado a un lado, Señor amado, ese don precioso que tú nos diste. Y ahora, Señor amado, están peleando esos brotes, están luchando por nacer en nosotros ese nuevo brote, ese nuevo renuevo, Padre bendito. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, proféticamente declaramos un despertar, Señor amado, un despertar, Señor, en nuestra vida espiritual, un despertar, Señor amado, en ese fluir de dones, Señor. Hoy declaramos ese despertar, Señor amado, en nuestra intimidad contigo, un despertar, Señor, en ese deleite en tu palabra, Señor amado. Hoy, Señor, declaramos un despertar, Señor amado, un nuevo comienzo, Señor.
En el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Padre, que con tu ayuda tendremos ese despertar, Señor. Gracias, Señor amado, por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos. Y que seas tú obrando en cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por este momento, Padre. Amén y amén, Señor. Amén, Señor. Que el Señor